Daniel amaba a los perros. Siempre los había amado. Desde que era un niño pequeño, soñaba con tener un compañero leal a su lado, un amigo peludo con quien compartir aventuras. Entonces llegó Rocky, un travieso terrier mestizo con ojos llenos de picardía y un corazón lleno de amor. Eran inseparables. Rocky seguía a Daniel a todas partes. Al parque, al arroyo, incluso al borde del bosque. Daniel vivía en una casa antigua. Se alzaba en la linde de un bosque grande y oscuro. El bosque siempre estaba allí, una presencia amenazadora en el fondo de su mente. A menudo miraba fijamente las sombras, imaginando toda clase de criaturas acechando en su interior. Pero con Rocky a su lado, nunca sintió verdadero miedo. Una noche, las cosas cambiaron. Daniel estaba profundamente dormido cuando un sonido extraño lo despertó. Era un susurro, suave y bajo, que provenía del bosque. Se incorporó en la cama, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Escuchó atentamente. El susurro volvió a oírse, esta vez más cerca. Parecía deslizarse entre la oscuridad, provocando escalofríos en su columna vertebral. Daniel se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El bosque estaba completamente oscuro. Los árboles se mecían ligeramente con la brisa nocturna. Le pareció ver algo moverse entre las sombras. Un destello de movimiento que desapareció tan rápido como apareció. Se giró para mirar a Rocky, normalmente el más dormilón, ahora completamente despierto. El perro miraba fijamente a la ventana, con las orejas levantadas y un gruñido bajo resonando en su pecho. Rocky nunca gruñía. Era raro que estuviera tan agitado. Daniel se arrodilló junto a su perro, intentando calmarlo. Le rascó detrás de las orejas, susurrándole palabras tranquilizadoras. «Tranquilo, chico. Es solo el viento. No hay nada que temer». Pero incluso mientras decía las palabras, no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. Al día siguiente, Daniel fue a ver a su abuelo. Su abuelo era un anciano curtido que vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Estaba lleno de historias sobre el bosque. Historias que Daniel había descartado como cuentos de hadas. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Le contó a su abuelo lo de los susurros, lo del extraño comportamiento de Rocky, lo de la sensación de que algo no iba bien. Su abuelo escuchó pacientemente, con los ojos brillando con una luz extraña. Cuando Daniel terminó, su abuelo dejó escapar un largo y bajo silbido. «El bosque», dijo finalmente su abuelo con voz grave y seria, «no es lo que parece, Daniel. Hay una presencia allí, una magia antigua». Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Nunca había oído a su abuelo hablar así. Una magia que la mayoría de la gente no puede ver ni oír. Continuó su abuelo. «Pero los animales, ellos pueden sentirla. Algunos dicen que es una fuerza de la naturaleza. Otros, algo más siniestro». Daniel escuchó atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Quería descartar las palabras de su abuelo como los desvaríos de un anciano. Pero algo en sus entrañas le decía que escuchara, que creyera. Más tarde, ese mismo día, Daniel decidió llevar a Rocky a pasear. Sabía que no debía acercarse al bosque, especialmente después de la advertencia de su abuelo. Pero algo lo atraía hacia él. Necesitaba verlo por sí mismo. Necesitaba saber la verdad. A medida que caminaban, el aire se volvía más pesado. El bosque parecía acercarse a ellos. Los árboles se alzaban grandes y amenazadores. Rocky gimió suavemente, acariciándole la pierna con el hocico. Daniel podía sentir su propio corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y entonces lo oyó. El susurro. Era más débil que antes, pero inconfundible. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Una voz baja y murmuradora que le provocó escalofríos en la columna vertebral. Rocky se puso rígido. Su gruñido se convirtió en un sonido bajo y gutural. La mano de Daniel se apretó en la correa de Rocky. Quiso darse la vuelta, correr tan rápido como pudiera, pero sus pies parecían estar clavados en el suelo. Estaba paralizado, atrapado entre el miedo y la curiosidad. Rocky ladró bruscamente tirando de la correa.
Era una advertencia, una súplica. Daniel dudó un momento, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que no debía seguir adelante. Pero algo, quizás la curiosidad, quizás una extraña sensación de determinación, le instaba a continuar. Dio un paso adelante y luego otro. Los susurros se hicieron más fuertes, arremolinándose a su alrededor como un viento malévolo. Casi podía distinguir palabras ahora, aunque estaban en un idioma que no entendía. Era un idioma de sombras y secretos, un idioma tan antiguo como el propio bosque. Rocky volvió a ladrar, con el cuerpo tembloroso. Daniel sabía que ya no podía ignorar las advertencias de su amigo. Se giró para marcharse, pero ya era demasiado tarde. Una figura emergió de entre los árboles. Se encontraba al borde del camino, envuelta en sombras. Daniel no podía distinguir sus rasgos, pero podía sentir sus ojos sobre él. Ojos fríos y calculadores que parecían verle hasta lo más profundo de su ser. La figura dio un paso adelante, y Daniel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era alta y esbelta, con dedos largos y afilados que arañaban la corteza de los árboles. Se movía con una gracia antinatural, como si formara parte del propio bosque. Rocky volvió a gruñir, esta vez, un sonido profundo y amenazador que resonó por todo el bosque. Pero la figura no se inmutó. Simplemente se quedó allí, con la mirada fija en Daniel, y una lenta y escalofriante sonrisa se extendió por su rostro. «No deberías estar aquí, niño», siseó la figura con una voz áspera y susurrante que pareció deslizarse entre los árboles. «Este no es lugar para los vivos». La mente de Daniel corría a 1000 por hora. Quiso gritar, correr, pero la voz se le quedó atascada en la garganta. Estaba atrapado, apresado en la mirada de esta criatura, esta cosa. Y mientras la miraba a los ojos, una horrible verdad se cercó sobre él. Conocía a esta criatura, o al menos sabía lo que era. Era la fuente de los susurros, el guardián del bosque, y no estaba allí para darle la bienvenida.